Continuamos en Diálogo Urgente con nosotros Juan Pumarol, viceministro de Desarrollo y Producción del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Nos acompaña en este Diálogo Urgente, a quien damos la bienvenida. Juan, bienvenido, gracias. No, muchas gracias a ustedes, buenos días y gracias por la invitación. Gracias por amanecer aquí con nosotros. Muy bien. Juan, vamos a hacer esto en orden cronológico. Una visita sorpresa. ¿Cómo se organiza desde el principio? ¿Cómo se concibe, cómo se elige el sitio al que uno va a ir? Porque aquí hay necesidades en el país entero. Entonces, ¿cómo uno dice, aquí va a ser, este es el elegido? Bueno, buen día nuevamente. Si ustedes me permiten, en 2 minutos, yo quisiera empezar estableciendo cuál es la esencia de la visita sorpresa. Y después entramos obviamente en la parte didáctica, que es bastante importante. La visita sorpresa no es un programa fortuito que aparece en la agenda de un presidente, y en este caso del presidente Medina, que es su creador y su implementador. La visita sorpresa es una estrategia que complementa pilares que ya están en el plan de gobierno del presidente. ¿Y a qué me refiero? Y ustedes lo conocen bastante bien. Algunos de los pilares importantes del plan de gobierno rezan en aumentar la producción agrícola y con ello buscar sostenibilidad alimentaria, acceso a crédito de manera más democrática para ese mismo segmento de productores y de productoras, para poder entonces aumentar la producción agrícola. Y digamos que la ecuación que le pudiera dar cierre en el mediano y largo plazo es el otorgamiento de la propiedad de la tierra. Cuando se combina el acceso a crédito para gente que tiene un know-how de producción y que por alguna razón ha abandonado su labor agrícola porque no tenía acceso a crédito, porque no le estaba siendo eficiente, porque no tenía mercado, pues entonces obviamente primero acceso a crédito, después está el tema de aumenta la producción, y el tema de la titularidad de la tierra, pues entonces ya te convierte en un microempresario en el mediano y largo plazo, porque ya tú puedes ser, habiendo creado un crédito, un historial de crédito, pues ya tú puedes tener crédito con cualquier institución financiera. Y digamos que eso, obviamente, es un pilar que responde a esa propuesta o a esa visión de aumento de la producción y de la sostenibilidad alimentaria, porque se está previendo un aumento en la economía en sentido general y un aumento en uno de los pilares también, que es el sector turístico, que el presidente ha dicho que es la locomotora y va a alar a todo eso. Entonces, cuando uno lo ve de esa perspectiva, le hace mucho más sentido decir, bueno, nosotros tenemos una economía que ha venido creciendo promedio por encima de 5% en la última década. Pero si tú la tomas del 2014 al 17, y ayer salió un reporte del FMI precisamente en ese sentido, en ese último tramo la economía se ha acelerado y ha crecido sobre 7%. Y si te va al renglón turístico, que era el que mencionábamos, lleva la misma tendencia. En las últimas 2 décadas, nosotros venimos creciendo en cada 10 años en 1 millón y 1,5 millones de turistas. En los últimos 3 años hemos crecido 1,5 millones de turistas. Es decir, lo que se había crecido antes, en 20 años se ha crecido era 1 millón y 1,5 millones, y en 3, 1,5 millones. Entonces eso es lo que habla de una aceleración económica, una demanda del sector turismo, y eso es comida, para decirlo en forma llana. Dicho esto, Juan, la pregunta de Iván, ya sabemos que es una estrategia, que no es a lo loco, de que bueno, mira, hoy me voy a aparecer en Jimaní. Así es. Dicho esto, ya como Juan Pumarol, como coordinador de toda esta parte, prepara una visita sorpresa. ¿Qué se toma en cuenta? ¿Cómo es? Muy bien. Al final es un equipo de trabajo que arma la visita y que también la supervisa y luego le da seguimiento. Hay instituciones como el IAD, como el FEDA, como el Banco Agrícola, que obviamente tienen una presencia cotidiana con los sectores productivos, porque esa es su función. Y ellos son los ejecutores. Y ellos son los gestores de eso. Entonces lo que hacemos es promover una suerte de banca de prospectos de manera continua, de que esas instituciones, y obviamente del mismo gobierno, de la misma oficina del señor presidente, una vez ya la visita sorpresa son un hecho, pues las fuentes de solicitudes
son, Inagotable. son de formas diversas. Pueden llegar directo a la oficina nuestra, pueden llegar a presidencia, pueden llegar donde el ministro Peralta, pero fundamentalmente lo importante es decir que ya hay diferentes fuentes por donde llegan solicitudes de productores y productoras que quieren que nos visiten. que nos visiten, pero lo que sí tratamos de hacer es de hacer una suerte de perfilación primero, y ahí es donde vuelven y entran las instituciones que tienen el know-how, IAD, Agricultura, el Fondo Especial para Desarrollo Agrícola, y entonces ir a esos predios y validar que verdaderamente esos son cooperativas o asociaciones verdaderamente constituidas, gente que está con propiedad Sin títulos. con o sin título, pero que verdaderamente gozan de esa, han usufructuado esa propiedad. Y viven de eso, me imagino. Y tienen evidencia de que viven de eso, o vivían de eso y por alguna situación de una plaga, de clima o tal, pasaron por una situación difícil y se le cayó. Pero en definitiva es hacer un perfil primario que nos permita decir, ciertamente esto es una cooperativa, quiénes la componen, cuánta gente son, en qué rubro se dedican, si tienen RNC o si no tienen RNC, y si tienen titulación o no. De algunas otras variables. A partir de ahí, de hecho, bueno, entonces se hace esa perfilación y se tiene por diferentes zonas un banco de datos de prospectos de visita. Dentro de esa perfilación, ¿se toma en cuenta necesidades nacionales? Por ejemplo, cuando se determinó en Altamira el tema del cacao, ¿se vio eso como una necesidad para la zona, para la región, para el país? Eso es una, y eso es algo que eso es una pregunta sumamente importante y estratégica. En el primer momento, como el objetivo fundamental era motorizar esa producción agrícola, pudiéramos decir que no tenía ese nivel de complejidad todavía la visita, de responder a un determinado rubro. Obviamente, en los rubros más importantes que había que rescatar, que puede ser ganadería, plátano, aguacate, y que tienen potencial de exportación, sin lugar a dudas, fueron los que inmediatamente se llenaron de apoyo. Pero en este momento, y quizás más adelante lo podemos conversar, una de las iniciativas que está teniendo el viceministerio que nosotros tenemos es precisamente ya comenzar a hacer un tema más de planificación. Es decir, ¿a quién vamos a fortalecer? ¿A quién le vamos a dar otro apoyo? Y entonces ya se están comenzando a hacer acuerdos con el Ministerio de Industria y Comercio, porque tienen un centro pymes para capitalizar. Tienen un equipo de profesionales a disposición y tienen acuerdos también con organismos internacionales para hacer planes de negocio, para orientación financiera. Hay pequeños empresarios, ya inclusive gente que está exportando, cuando tú le miras su estructura financiera y cómo manejan su contabilidad, verdaderamente necesitan un apoyo mayor porque se está complejizando mucho más su compra, su logística, su branding, su marketing. Ya son empresas con volúmenes importantes, entonces ya hay que ayudarlos a hacer un modelo de negocio, a gestionarse, a manejar cuentas por pagar y cuentas por cobrar, a reportar impuestos, a gestionar sus impuestos. Entonces ya en esa etapa estamos por ese lado. En el caso del CRD, con el trabajo que está haciendo Henry Molina y a partir de un estudio que se hizo con el BID, de cuáles son las vertientes exportadoras, pues también ya estamos empezando a identificar cuáles son los mercados verdaderamente con mayor potencial y por lo menos lo que a nosotros compete, cruzarlo con proyectos de visita sorpresa que tengan ese tipo de productos para entonces hacerle lo que se denomina una ruta exportadora. Okay. Y entonces comenzar a apoyar proyectos nuevos, pero proyectos que ya hayan madurado y entonces que nosotros tengamos una suerte de integración con las demás instituciones. Juan, como todo país, la pobreza en el nuestro está regionalizada, o el sur es más pobre, o el nordeste. ¿Cómo se ha distribuido en términos porcentuales y de dinero esas visitas sorpresas? Sí, la visita sorpresa, y es bueno aprovechar ahí y decir, ya al domingo pasado, ¿verdad? Que hay que recordar que ¿cuántas han hecho ya cada domingo hay una persona, ¿verdad? Un ser humano que aparte de todo el trabajo que tiene, que en este caso es el presidente de la República, dedica el domingo para eso, para sostener, y es algo que es evidente en la comunicación, un diálogo urgente. Nosotros, un diálogo urgente sin poses, y es un estilo, digamos, bastante ya valorado por la población. Ya van 179 visitas con el domingo pasado, que para el caso de nosotros es importante resaltarlo aquí, cada visita nos provoca mayoritariamente una segunda revisita, porque obviamente, como tú decías antes de que abriéramos el programa, en los perfiles de proyectos a veces ya se evidencian inclusive otras necesidades de esa comunidad.
los parceleros y parceleras, los productores y productoras pueden decir, nosotros necesitamos activar este determinado rubro, pero no tenemos caminos tenemos cómo interparcelarios o no tenemos un camión. Y obviamente la comunidad, que aunque se hace bastante sorpresa la visita, es evidente la presencia. Ellos no saben ese día que ustedes van para allá, ¿no? No lo saben, no. Pudieran estar pensando que se van a reunir con el director del ¿Saben que tienen algún encuentro? No, tienen un encuentro porque los equipos que han hecho la evaluación de los proyectos tienen un contacto con ellos. Dicen, mira, para acá viene el director del FEDA ya a ver con ustedes el proyecto tal que hemos construido contigo. Y ahí llega Danilo. Y bueno, ahí puede llegar, Entonces, puede llegar el director del FEDA, en efecto, a esa, pero hay casos en volviendo en que a mi llega. pregunta, No, Pero para decirte, en eso mismo, para sí. no terminar, para no dejarlo en el aire, van 179 visitas que ya han cubierto todas las provincias del país en más de una ocasión y el Distrito Nacional. Y ya son 1.275 proyectos o iniciativas que se han puesto en marcha. Y la inversión ejecutada a la fecha, que eso es importante hacerlo, ya supera los 26.300 millones de pesos ejecutados en financiamiento, en obras de infraestructura, en lo que va de la gestión del presidente. Ok, ya es simple la pregunta que yo te quería hacer. La decisión de cuánto se le va a dar en esa visita sorpresa, ¿es una decisión que viene tomada o es una decisión que el presidente toma en ese momento? Porque eso es algo que mucha gente dice, de que esa discrecionalidad con la que se manejan, eso es lo que uno ve, Sí. con la que se manejan las visitas sorpresa, ¿qué tan real es eso? No, eso varía y no hay una discrecionalidad. Volvemos otra vez a la disciplina del perfil del proyecto. El perfil del proyecto ya trae de antemano una propuesta de financiamiento. ¿Cuántas tareas de tierra son? ¿De qué determinado rubro se va a producir? ¿Cuántos caminos hay que intervenir? Y eso viene casi con un presupuesto. Para esa cantidad de asociaciones, para esa cantidad de parceleros. Entonces, obviamente, con los equipos técnicos de cada una de las instituciones, se hace un presupuesto. Entonces, cuando se define a cuál visita se va a ir o a cuál localidad, ya hay un presupuesto base, pero un presupuesto base discrecional, no es que se llega allí y dice, bueno, díganme ustedes cuánto ustedes quieren. Hay un anteproyecto que posteriormente, a eso me refería, en una siguiente visita que ocurre el martes, el miércoles, a más tardar el jueves de la siguiente semana, y ustedes ven cuando el presidente se pide, dice, va a venir una comisión ya para cerrar. ¿Por qué? Porque obviamente el presidente es bastante ambicioso. El presidente cuando llega aquí, y reconocemos que los perfiles de proyecto no son terminados a final, sino que tú haces un primer approach, aparecen otras asociaciones, y el presidente abre en ocasiones y dice, ¿cuántas de las personas que están aquí están produciendo ese rubro? Y entonces ven de la asociación o las asociaciones que están ahí, validan que están ahí, pero puede aparecer otra asociación o puede aparecer un grupo de mujeres que dice, sí, lo que pasa es que nosotros también tenemos un proyecto ovino caprino o estamos cosiendo y queremos hacer uniforme. Bueno, pues ese proyecto entra ahí. Entonces, ese no estaba, pero el presidente decide incluirlo, entonces ese proyecto puede ampliarse. Hablando de resultados, ya, vamos a hablar un poco de la ejecución presupuestaria. Ya en términos de dinero dijiste cerca de 26.000 millones. Más de 26.300 millones ya se han ejecutado. Quizá mucha gente puede decir que es muy rápido para ver resultados reales ya en algunas áreas. Cítanos áreas ya que empezaron a despegar y hoy ya ustedes en sus revisiones están viendo resultados palpables y reales. Bueno, yo te diría que palpable, el tema de ganadería es evidente y ahí vuelvo al tema de un plan. Visita Sorpresa contribuye a proyectos, a objetivos generales como lo que está haciendo el Banco Agrícola, como está haciendo Agricultura. Ganadería estábamos produciendo 500 millones de litros al año y ya vamos para 800. Visita Sorpresa tiene 40 proyectos de ganadería que está ahí. Lo vimos con el aguacate, con el café. Pero si tú me permites, yo te voy a decir brevemente. En términos de financiamiento solamente agrícola, entre el FEDA y el Banco Agrícola, ya la visita han financiado asociaciones por 5.760 millones de pesos. Proyectos importantes, como te decía, ganadería, 40 proyectos de visita sorpresa han impactado ahí, y hay uno que se acaba de inaugurar recientemente, una planta de altísima tecnología de UHT en
en Monte Plata de Aganta, que empezó con un préstamo bastante modesto Por ustedes. por la Por- visita por la visita sorpresa, sorpresa. y hoy ya es un proyecto de alta tecnología industria. UHT que le está sirviendo al Ya desayuno eso, escolar. ahí te interrumpo un momentico, porque me llama la atención. Ustedes dieron el inicial de ese despegue y ya ellos han podido, Se hace con los una- recursos que han generado. Se hace una visita, viene el crecimiento, después vienen financiamiento ya como empresario, vía el Banco Agrícola, después algunos aportes técnicos. Nosotros hicimos esta revisita de ese proyecto para supervisarlo y ahí algunos ajustes adicionales, pero ya es un proyecto obviamente Ya que, camina solo. que está caminando a ese nivel. Entonces son 40 proyectos Todo, ganaderos. todo esto que estamos viendo es en la vida de... Sí, en los 5 o sea, años. no es, En los 5 ok. años, por eso te decía que ya hay proyectos que van bastante Avanzados. bastante avanzados. Son 1.838 millones de pesos ejecutados solamente en ganadería. En cacao y chocolate ya van 30 proyectos de visita Usted anda sorpresa. con unos chocolates Ahí ahí. vamos a Ahorita lo cerrar vamos a con ver. eso. Son 557 millones ejecutados. Pero yo quiero hablar de un capítulo importante, vegetales, 322 millones de pesos ejecutados. Nosotros somos uno de los principales exportadores de vegetales y reitero, las visitas sorpresa no son la razón de la proyección entera, pero forman parte de la política de desarrollo del campo claro. que está ejecutando Agricultura, Banco Agrícola, y por eso tiene esa coherencia. Plátano y banano, 229 millones ha financiado visita sorpresa, aguacate 165, café 125 millones, pero es importante un capítulo que yo quiero mencionar, que es el tema de acceso a agua. Y ahí viene lo que decíamos de que no es solo ir a visitar y poner una zona a producir, en ocasiones es sumamente importante evaluar qué hay que hacer para eso. Entonces, el recurso agua en los predios productivos es un tema estratégico. Y obviamente, cuando habla de agua productiva, está el agua para consumo humano, que inmediatamente salta a la vista. Para ser productiva, muchas de esas propiedades de parcelero y parcelera, entre presas, reservorios, lagunas, Canales de diques, riego. pozos, canales de riego, que son cosas que tienen que ocurrir, y se acaba de Inaugurar una de presa en inaugurar San Juan. el tema de Dos Bocas, que es un proyecto sumamente ambicioso. En visita sorpresa, es un proyecto de visita sorpresa. ¿La presa? Sí, los Dos Bocas es una visita sorpresa. Se han invertido 4.426 millones de pesos en recurso agua para activar... Casi parcelas similar a lo que se ha invertido en en ganadería. en financiamiento. Exactamente. Casi lo mismo que se ha invertido en financiar proyectos productivos, se ha tenido que invertir en agua. Entonces, y eso es agua también de consumo. Productiva. De consumo, de Déjame consumo hacerte la humano. siguiente pregunta, porque gran parte del estudio que tú has presentado se trata sobre lo que es comida, sobre lo que es necesario para el país avanzar. 85% de lo que, para decirlo en palabras llanas, de lo que nos estamos comiendo, nosotros, los turistas, los que están Se creciendo, está trabajando a través de alguna manera u otra. no se produce aquí. Se produce aquí. Ok, ahora la segunda pregunta. ¿En alguna visita sorpresa se ha trabajado algo de alguna importancia, como por ejemplo energía? O sea, alguien ha presentado una solicitud porque quieren hacer una hidroeléctrica en su comunidad y necesitan que vaya una visita sorpresa porque eso generaría electricidad para un poblado completo. Bueno, pero sin Viendo duda, importancia de... el tema eléctrico es algo que aparece igual que el tema de salud. Y todo lo que es electrificación, iluminación, renovación del sistema eléctrico también son de las labores comunitarias que salen en la visita sorpresa de manera colateral. O sea que ciertamente... Colateral, pero no de manera directa. No, A eso porque es como- lo fundamental es el proyecto productivo, pero hay una inversión comunitaria, por eso el viceministerio se llama de Producción y Desarrollo Comunitario, porque también hay autobuses para los estudiantes. Para que tú tengas también una Ahí idea, vemos al Leslie Antiguo así, llevando guagua. se han entregado, fruto de visita sorpresa es un tema de educación, porque también se arreglan escuelas, se invierte en eso. Se han entregado, fruto de visita sorpresa, más de 100 autobuses a comunidades. Y eso tú dices, bueno, son 100 autobuses y son más de 250 millones de pesos, fruto de la visita. Pero lo importante es pensar en el impacto de eso. Estamos hablando de más de 50.000 estudiantes de básica, de intermedia y universitarios que semanalmente se transportan por eso. Y a eso también le dan Por eso seguimiento nada más. ustedes, no importa el tamaño, lo insignificante que sea la ayuda, a una guagua, por ejemplo, que ustedes donen. Para nadie es un seguimiento secreto al aquí. uso que se le da. Exactamente, ustedes le dan ese seguimiento. ¿Cómo es esa logística, Juan? Eso es muy, muy importante y ahí, si nos da el tiempo, te lo voy a dividir en dos partes. Pero la parte más sencilla es que nada de eso es discrecional. Como decía, vuelve una comisión y antes de entregar un autobús de eso, si no se valida que hay un
comité de veeduría y un comité de gestión de ese autobús, el autobús no se entrega ni se entrega a la ambulancia. Tiene que haber un patronato que si no existe, la comunidad está más organizada de lo que uno se imagina, pero si no existe ya hay un modelo. Tiene que estar el cura, el evangélico, el cristiano, el alcalde, el director de la escuela, a veces como no hay donde tener el autobús está en el hospital, bueno, pues el director del hospital, y entonces se crea ese patronato que es el trabajo arduo y más que hace el área de Alexis, y entonces se va a entregar. Y puede pasar que si están organizados, a vuelta de que la visita fue el domingo, el lunes, el martes tiene el autobús, pero puede pasar que se tome 15, 20 días, un mes, porque si no existe ese comité de veeduría que firme y que vele por eso. Se licita todo eso, porque llama la atención que tú dices, en 2 días está ahí. ¿Cómo ustedes? Porque es que es algo sumamente interesante. Sí. Porque 26.000 millones de pesos. y muy rápido, Sí. todo eso se licita. ¿Ustedes tienen contemplado esa parte? ¿Tienen algunos autobuses en stand-by? Así es. Lo que sucede es que ya hay una curva de aprendizaje. Okay. O sea, ya tú lo ves todo fluyendo de Al una principio manera era más complicado. Es más complejo, pero obviamente ya son 5 años de gestión. En este tipo de capítulos que ya son apariciones permanentes de la comunidad, que ya se prevén, pues obviamente hay previsión en ese sentido. Y en el caso de los autobuses, ciertamente desde el Ministerio Administrativo se hacen licitaciones programadas y se trata de que se tengan en stock algunas unidades adicionales, y algunas de las instituciones que tienen más demanda de tractores, retropala, gredars, que también forman parte del aparataje productivo, pues se adelantan y pudieran tener licitaciones ya avanzadas para atender eso. Y por eso es que tú ves que en ocasiones la semana que viene, Exacto, pero también cuando la burocracia no lo permite, a veces no estamos. Entonces, cuando estén, venimos. Entonces, pero sí hay esa previsión, porque el tema de transparencia y el tema de las licitaciones es muy importante para nosotros. Juan, como responsable de este programa, ¿qué tú le dices a la gente que dice que esto es el presidente usurpando funciones de 4 o 5 ministros que deberían estar haciendo eso ellos, pero que él tiene que ir a tal o cual comunidad para que realmente se hagan las cosas? No, yo creo que los ministros y los directores Ni modo generales están ahí, están en la visita. En la mayoría de las visitas, por reafirmando que es un tema productivo, está el ministro de Agricultura, está el del Banco Agrícola, el director, está el director del FED, o sea, está el equipo agrícola. En ese caso, ¿es necesario que esté el presidente? Bueno, el tema es que el presidente ha tenido una visión de decir, voy a desarrollar el campo, voy a aumentar la producción, la tengo que acelerar porque viene un crecimiento económico, viene un crecimiento del turismo, y ha decidido en persona contribuir con ese aceleramiento y ha dedicado los domingos, pero sin lugar a dudas todos los otros programas de cada uno de los ministerios, cada ministerio y cada dirección lo sigue gestionando. Es como que tú digas, yo necesito tener unos indicadores de aceleración para estos renglones y yo mismo lo voy a dirigir. Y esas son las decisiones grandes que hacen las grandes mentes. Una ¿verdad? parte que me imagino que al igual que a mí, a la mayoría del pueblo le llama la atención, el retorno de esos recursos. Sí. Porque el presidente en su visita sorpresa finalmente va y dice, bueno, miren, yo le vamos a otorgar 20 millones, 30. Tienen 2 años de gracia para empezar a pagar. Pero por otro lado vemos que ya se habla de una tasa, de un porcentaje de retorno. Entonces, Sí. ¿cómo se maneja esa parte? Ciertamente ya hay instituciones de estas que ustedes han ayudado que han empezado a retornar dinero. Cuéntanos un poco de esa parte. Sin duda es un indicador que se maneja con muchísimo celo, porque no solo que el presidente lo dice, sino que si ese dinero no retorna, pues entonces no retorna al Banco Agrícola ni retorna al FEDA y no se pueden apoyar a otras instituciones. Eso se le da seguimiento. El caso del Banco Agrícola, y a veces la gente piensa de manera discrecional, el Banco Agrícola es un banco que recibe todas las regulaciones del sistema bancario, por lo cual las políticas y los indicadores son igual de estrictos con eso. A mí no me corresponde, pero por lo que he oído al director del Banco Agrícola decir, la cartera del Banco Agrícola, que ya supera los 80.000 millones en crédito productivo, que originalmente el presidente lo ha dicho. Eso aparte de eso. Otorgados. Aparte de eso. Y por eso te digo que es un plan integrado. El presidente siempre ha dicho, cuando hizo su programa de gobierno, el sector agropecuario, la Junta Agroempresarial le pidieron 1.000 millones. Y ya le ha financiado 80.000 millones. Y la tasa de mora del Banco Agrícola anda por el 7%, 8%. Es muy baja.
para el sector agrícola, en la banca tradicional, que no es dada eso, no está. En el caso de visita sorpresa en puntual, ahora mismo Banco Agrícola está manejando una cartera que supera los 300 millones. ¿Tú sabes cuál es la tasa de mora? 0.7. Bueno, es menos del 1%. que siga así. Entonces, Por eso la gente dicen- paga, dicen que- la gente exactamente. paga, la gente se compromete. Finalmente, Juan, tú tienes ahí, yo Ah, quiero, sí. Sammy, Ramón, que veamos, Ramón, vamos a hacerle aquí, ¿no? Cuando Ramón me oiga, vamos a hacerle un corto aquí a porque nos están, Ramón, Yo quisiera obsequiando. mencionar ¿Esto brevemente de qué es? se trata. Sí, ¿qué es? Vamos a ver. Esto es como muchos otros casos, y tú nos esta es la mencionabas, famosa historia de la mujer de y tú Altamira. nos mencionabas uno, pero para nosotros es un caso de muchísima emotividad y de mucha satisfacción. Este es el proyecto de las mujeres del Chocal de Altamira, mujeres que hacían chocolate, digamos, en pailas, y esa es la visita sorpresa número 28, que empezó Miren con un eso. financiamiento del FEDA de 12 millones de pesos. Después se le dio acompañamiento técnico para estabilizar producción y hoy por hoy, para resumirlo, forman parte de una plataforma de orgullo dominicano que tiene una de las principales cadenas de supermercados del país. Los veo ahí. Miren el empaque que eso No, tiene. y esto es algo que se critica mucho aquí, porque aquí sacamos el cacao, pero no No le agregamos elaboramos valor. el producto. Entonces, exacto. ya esas personas están de esa pequeña producción Son artesanal empresarios. en las principales cadenas de supermercados y ya desde el año pasado tienen un punto en la terminal de Carnival en Puerto Plata. En Amber El Cove. presidente de Carnival ya las visitó y se está tratando de que estén en las cabinas de Carnival. Bueno. Pero mientras tanto están exportando Qué en, bueno. en la barriga de los cruceristas Y que en los llegan bultos. y en los bultos que siempre se van. Gracias. De manera que muy satisfecho con esa mujer. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Y nos Buen quedamos día. con esto, por si acaso. No, eso es para comerse. Muy ilustrativa. Yo creo que hay que apoyar este tipo de iniciativas. Tienen que convertirse ya en un diario vivir de la sociedad. Gracias, Juan Pumarol, Gracias a viceministro del Ministerio Administrativo de la Presidencia. A ustedes no se vayan, ya regresamos con la parte complementaria de Diálogo Urgente.